correcto. Hay muchos temas importantes, sobre todo cuando se trata de examinar el clima electoral, pero entiendo que la situación suya ya en cuanto a las digamos, posición en torno a sus, digamos, declaraciones y que se dieron junto con la organización. Sí, no, mire, yo afortunadamente, bueno, quiero agradecer quiero aprovechar también este espacio, voy a abusar de la confianza, para agradecer a todas las personas que de manera directa, indirecta, de diferentes medios se han comunicado conmigo para trasladarme su solidaridad, su apoyo, incluso ofertas de empleo. Gracias en este momento. No se imaginan cuánto significa eso para mí. Sí, he tenido, usted sabe, usted que me conoce desde hace décadas, sabe, Ernesto, que yo pues dediqué mi vida casi completa pues a la docencia universitaria, a la investigación y a la proyección social. Desafortunadamente, pues creo que ese momento de mi vida, esa etapa ya se terminó. No me gustó la forma en cómo ha concluido. Yo esperaba salir de la universidad de otra manera. Nunca me imaginé que las autoridades de la universidad me iban a poner en ese dilema, pues, o quedarme callada de mis opiniones, de mis análisis, de mis planteamientos que yo he tratado en la medida de mis posibilidades, porque todos tenemos defectos, de hacerlos lo más objetivamente y propositivamente posible. A lo mejor algunas veces no lo he logrado, pero bueno, o me callaba o pues presentaba mi renuncia, tal como ya sucedió. Alguna gente creen que ya me hice del partido del gobierno, que ya me hice del oficialismo o que me han pagado una suma, no sé cuánto dinero, ¿verdad? Para eso. Aclarando, uno, no me he hecho del oficialismo, sigo siendo una de sus principales críticas. Primero, segundo, no me voy a afiliar a ningún partido político, jamás, nunca lo haré, nunca lo he hecho, nunca lo haré. Y tercero, nadie me ha pagado nada, pues yo siempre digo, no, si yo hablo gratis y por eso es que hablo con tanta libertad y con tanta seguridad. Las reuniones se estaban dando, salieron a la luz, no es ningún pecado. Y las han, ¿cómo se llama? Confirmado. Sí, las han inclusive confirmado, estas mismas fórmulas las han confirmado la semana pasada. No es pecado de que se reúnan los partidos políticos Arena y el FMLN, si de dónde nació Nuevas Ideas, señores. Es todo el ripio de Arena y todo el ripio del FMLN el que fue a conformar Nuevas Ideas. ¿Verdad? Se quedó bastante ripio todavía en esos partidos, es cierto. Pero si Nuevas Ideas tiene un proyecto exitoso que tiene el control total del país, ¿por qué los otros no se pueden reunir para tratar de hacer lo mismo? ¿Es pecado? No, no es pecado. Lo que pasa es de que se las dan de persinados y por persinarse se arañaron, ¿verdad? Porque tanto Arena como el FMLN estuvieron en las reuniones y después hicieron como que la Virgen les hablaba que no eran ellos. El gane de Nayib Bukele es inminente, con una fórmula de oposición o sin una fórmula de oposición. Lo que iban a hacer, señores, era tecniquear, aprender cómo es la cachada para ir en la siguiente elección. Porque ahora no iban a ganar, pero así divididos lo que están haciendo es campaña gratuita para la reelección de Nayib Bukele, no es otra cosa. Apoyo el planteamiento de Saraí en el sentido de que es una oposición debilitada, no porque los partidos políticos tradicionales o los nuevos sean débiles, porque eso ya sabemos, que son partidos que están debilitados en sus estructuras institucionales, financieramente, moralmente, éticamente, sus bases también se han ido desmovilizando, todo en sus financiamientos, etcétera. No, la oposición es débil porque esta oposición, la posibilidad de tener una oposición política fuerte, coherente y unificada dependía de la vitalidad de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, esto no depende de los partidos políticos, sino de la sociedad civil. Han personalizado la lucha, la han individualizado en la figura del presidente Nayib Bukele, y creen que todo se limita a
¿cómo se llama? A derrocar al presidente Bukele, a derrocarlo no, perdón, a evitar la reelección del presidente Nayib Bukele, a evitar que se reelija y que continúe él en el gobierno, cuando realmente creo que ya sea que el presidente Bukele esté o no esté, siempre y cuando se mantengan estas tendencias al autoritarismo, al totalitarismo y sobre todo a la violación a los derechos humanos, no hay que estar personalizando la lucha, sino que hay que tener claridad que es una lucha más amplia. Pero ¿y con quién se irían ellos a ojo de buen? ¿Con quién tendrían que ir? ¿Con qué partido? Yo creo que con Arena o con Vamos, pero Arena va a presentar, creo, su propia también, según es que no tienen yo creo que Arena ahorita lo que está es bloqueando. Yo no creo que alguien de los areneros que dicen que son areneros de pura sangre vaya a ser tan tonto de sacar la cabeza. Es que no quieren, realmente no lo creo. Fíjese que no lo están presentando. Mire, eso sí, no lo están presentando, no porque no quieran proteger a las candidaturas o a las personas. No están presentando candidatos o candidatas porque nadie quiere hacerse cargo. Si tú ves la conferencia de prensa de Joel Sánchez, quienes estaban en primera fila sacando pecho, ¿verdad? O sea, es gente... a excepción de Rubén Zamora, que yo sí lo dejo en otra categoría, los demás viejos políticos que estaban ahí ya deberían de irse a su casa a descansar, ¿verdad? Porque le hacen más daño a la sociedad civil, le hacen más daño a la oposición que ellos dicen representar que el favor que le hacen, que el beneficio que le hacen, porque están tan desprestigiados ya que la gente con solo verlos es como que les hayan echado baigón al pobre candidato, ¿eh? Que nadie se quiere acercar. Sí, como que ya le echaron. Entonces, eso es, o sea, el pobre señor Sánchez, yo creo que ha estado... no fue su momento. Y ahí hay personas, por ejemplo, que pudieran haber tomado el liderazgo, como Luis Treminio, por ejemplo. ¿Quién en este país no conoce el liderazgo de Luis Treminio en el tema agropecuario? Que es una persona que está por encima del nivel de los ministros de Agricultura que hemos tenido. ¿Por qué no lo dejan tomar el liderazgo? ¿Por qué? Porque no les conviene. Creo que están, en primer lugar, está esta oposición política, tanto de partidos políticos, representantes de liderazgos políticos, como liderazgos de la sociedad civil, están atomizados, aislados y atemorizados. Yo creo que tienen miedo, ¿verdad? Están entonces entre todo eso y se tienen desconfianza unos de otros. Y si no hay el mínimo, pero el mínimo de confianza entre partidos políticos y entre asociaciones o organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que van a entrar, que quieren realmente conformar una alianza opositora para rescatar la democracia, la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos en El Salvador, porque esa es la agenda mínima. Aquí no hay agendas económicas, aquí no hay agendas medioambientales ni otras. No, si es que era tan sencillo como rescate nacional. ¿No ven mayor competitividad con lo que hasta este momento todavía tenemos? Está para resumirlo y pasar a otros temas. ¿Sabe cuál hubiera sido una buena fórmula, si me le permite? ¿Sabe cuál hubiera sido una buena fórmula para este momento de transición? Javier Simán y Claudia Ortiz. Javier Simán hubieran sido una buena fórmula. Está exilado, Javier. Pero mire, pues sí, pero hubiera regresado y Claudia Ortiz también hubiera asumido la responsabilidad porque sí lo podía hacer. Eso hubiera sido un buen... En Mariona no puede hacer campaña Javier tampoco. Simán. Bueno. Y para ahí le hubiera tocado si regresa al país. No, yo sí creo que la oposición todavía, si hacen un alto en el camino, un acto de contrición y dicen, miren, estamos siendo piedra de tropiezo, si realmente queremos a El Salvador y vamos a luchar por El Salvador, hombre, sentémonos y despojémonos de todas las ambiciones personales. Tal vez podrían hacer un buen equipo en torno a los candidatos que ya están más potables, como Celia y Luis Parada. De lo contrario, mejor que apaguen la luz y se vayan a dormir. La lectura pertinente. Ahora pasemos a examinar otro escenario que concatena, obviamente, todo el escenario electoral que estamos próximos a vivir, que es precisamente esta reducción de municipios y también de diputados. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes y sobre todo qué es lo que pueden ver en el trasfondo? Aunque ya se dijo mucho, pero hay un elemento que yo todavía sigo sin
escuchar de quienes leen esto, que es qué va a pasar con los partidos que desaparecen. No, mire, primero están condenados a desaparecer. Están condenados a desaparecer. Pero si han votado por pero usted sabe que no, pero espéreme. Sí. Yo creo que sí necesitamos un sistema de partidos políticos que cuando den las elecciones parlamentarias o para la Asamblea Legislativa, logremos tener la mayor representatividad posible, no solamente de las grandes mayorías, sino que también de las minorías políticas. Aquí siempre se criticó muchísimo, yo se lo escuché varias veces al presidente Bukele en sus alocuciones, diciendo que el bipartidismo en nuestro país le había hecho mucho daño a nuestro país durante el periodo de la posguerra, que esas negociaciones del FMLN y de Arena y la forma en que habían tomado las decisiones y cómo habían administrado y gestionado la cosa pública, la economía y todo, era un error y que había que había que superar el bipartidismo. Yo entendí en ese entonces que superar el bipartidismo es avanzar al multipartidismo, es decir, a que diferentes opciones, diferentes partidos políticos, expresiones ideológicas, diferentes intereses pudieran estar representadas, pero en lugar de avanzar, lo que vamos a observar es una involución, es decir, vamos a caminar para atrás, pues, caminar para atrás. La disminución de los diputados es positiva. Tenemos demasiados diputados y para que puchen el botón 60 y se ahorra, eso es muy positivo. Pero el tema es que el pluralismo dentro de la Asamblea Legislativa va a desaparecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que parlamentarismo, si en este momento todavía hay una mínima oposición, al menos dentro de la Asamblea Legislativa, el parlamentarismo es complicado, ¿verdad? Porque parlamentar es hablar, es debatir, y el debate con es argumentos complicado. Al utilizarse esta fórmula desaparecerá, pero además la población tiene que estar clara y consciente de que la fórmula anterior le daba participación a los pequeños para que por lo menos dijeran algo. En esta fórmula no va a haber participación de los pequeños, pero tampoco es cierto que van a haber diputados con 2,000 votos. En el caso de los municipios. No, por eso yo siguiendo con lo que estaba. ¿Cuál fue el criterio técnico para poner a San Marcos en el sur? En el norte. En el norte, si es del sur, ¿verdad? Y esa fue la propuesta que llevaron a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cuál fue el criterio técnico para cambiarlo donde era? ¿Ya? ¿Dónde están los criterios técnicos? ¿Es porque a mí me conviene, porque aquí, por ejemplo, tengo más votos o no? Eso es lo que realmente se ha dado. Entonces, la población no va a decir nada porque ya de todos modos, si ahorita ya ni llorar es bueno, pues ya eso ya lo hicieron. Yo creo que lo importante va a ser que la gente hable con el voto. Eso va a ser lo importante, porque de que les van acá, hay gente que está molesta en los municipios, con sus alcaldes. Es cierto, hay liderazgos que están molestos por el cambio, pero también están molestos porque los alcaldes no han hecho nada, porque las obras municipales no se hicieron. Sin embargo, lo que se ha hecho es simplemente, se hizo como, necesitamos 44 son, necesitamos 44, ahí ustedes vean cómo los unifican, porque el criterio principal es ganar las elecciones en esos municipios y 2, reducir, supuestamente ellos dicen, el presupuesto, pero al final la gente, inclusive la gente que en este momento está aplaudiendo esas decisiones, se va a dar cuenta más temprano que tarde que sus necesidades de servicios públicos, de servicios municipales, la atención a sus demandas y también el cuidado de sus bienes comunes y sus bienes públicos se va a ir deteriorando. Yo creo que esto hay que verlo como una moneda que tiene dos caras. Tiene una cara que es positiva. Porque no es nueva esta discusión. En años anteriores se habló de esto. Claro que sí, yo incluso en años anteriores, hace mucho tiempo, yo hablaba de creación de microrregiones. Las microrregiones donde hubiera un municipio que tuviera el liderazgo, ¿verdad? Por sus buenas prácticas, por sus sistemas de Creo que hubo intentos, los nonualcos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, como eso, pero no se le dio continuidad porque necesitaba
también reformas en el Código Municipal, también necesitaba reformas en lo que son el sistema de finanzas municipales y en otros temas de descentralización de la inversión pública. Es decir, todo eso no es solo que debe ser un piloto, de un proyecto piloto, unas buenas intenciones, sino que debería haber estado acompañada de una serie de reformas jurídicas e institucionales y presupuestarias para llevarlo. Pero sí es una buena idea lo de las microrregiones, y porque no le dan espacio a gente nueva y gente joven, sobre todo. Bueno, porque el liderazgo, porque han acumulado liderazgo. Pero es que necesitamos liderazgo del siglo XXI, ya no queremos liderazgo del siglo XX, el siglo pasado, ya los viejitos ya deberíamos de hacernos para atrás. Si al candidato te va a suceder lo que todo textualmente, y yo reto a que hablemos aquí dentro de un año, después de que tomen posesión los alcaldes y que pongan las declaraciones de Julia Evelyn. Si hay malos candidatos va a suceder textualmente todo lo que Julia Evelyn está diciendo. Con Portillo Cuadra yo lo conozco, fue mi profesor, ¿verdad?, en la universidad. Creo que ha hecho una muy buena labor como diputado, pero no lo visualizo como alcalde. No, yo lo veo como yo lo veo bien parlamentando, debatiendo, argumentando, lo veo, pero no lo veo haciendo gestión. Y yo creo que en esto de los gobiernos municipales, parlamentarias muy fíjese buenas, que en esto del gobierno municipal no es tanto el perfil político, el liderazgo político, ¿verdad?, que tenga, inspirador, sino que es la capacidad que tiene de administrar. ¿Con qué solvencia pueden llegar la gente de Nuevas Ideas a pedir el voto si no es ahora con el método que han implementado ahora? Me surge una pregunta ahí, A ver, si los municipios hoy en día, los actuales alcaldes, se han visto complicados con la gestión, a quien elijan o quien asume esa responsabilidad de irse a meter a querer, digamos, una zonificación, dirigirla, ¿no será más complicado si saber que con uno no podía? Es que va a ser más complicado, y por eso es la importante del liderazgo de la persona, para con nada hacer mucho, ¿verdad? Porque se viene a encontrar con nada. Yo no creo que haya una pérdida significativa de gobiernos municipales del partido oficialista de Nuevas Ideas. No lo creo, porque las personas van a continuar votando por el partido político del presidente Nayib Bukele. No votan, en general, no votan por la persona, no votan por el currículum de la persona, y menos por las propuestas electorales que hacen para el municipio. La gente, así como votó la vez pasada, va a volver a votar en esta ocasión, y de ahí es la importancia. Bueno, si es que quieren hacer bien las cosas, ¿verdad? Esto, si quieren, tómenlo, y si no, déjenlo, ¿verdad? Este consejo. Pero si quieren hacer bien las cosas y que en 3 años no estén volviendo a hacer otra reforma municipal para que ya no sean 44 municipios, sino que sean 20, ¿verdad? Porque para poder controlar, la regamos y hagan 100. Es decir, para no volver a hacer eso, que ojalá pongan a las personas idóneas, las personas que tengan la identidad con el territorio, pero sobre todo las personas que lleguen con las manos limpias y que quieran hacer una buena gestión municipal y no llenarse los bolsillos. Está demostrando su incapacidad manifiesta para administrar el tribunal. O para ponerse de acuerdo. Porque bueno, es que no hay liderazgo. La presidenta, recordémonos que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral fue de las peores evaluadas a la hora de las entrevistas, pero porque tenía buenos padrinos, resultó electa como la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Partamos sobre esa base. Sí, no hay liderazgo. O sea, no hay liderazgo, no hay legitimidad por parte de ella. Pero además, los demás candidatos, los demás magistrados, están, a excepción de Olivo, que es como la oveja negra del ente colegiado, los otros están nada más esperando a que le lleguen las órdenes para levantar la mano. Así como los diputados puchan el botón, estos levantan la mano, ¿verdad? Y no hacen mayor cosa. ¿Cuál es la excepción de Olivo? Pues que tiene su propio criterio, creo que tiene conocimiento sobre el proceso electoral y sobre lo que puede y no puede hacer la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral en esta situación. Entonces yo creo que está convencido también de la autonomía y la independencia que necesita el Tribunal Supremo Electoral para darle credibilidad a los procesos electorales, no solamente dentro del país, sino que también
ante la comunidad internacional. Van a tener que hacer simulacros para ver cómo va a funcionar esto. Los simulacros son claves para ver si el voto en el exterior en sus dos modalidades va a funcionar o no va a funcionar. Pero esta tardanza lo que está denotando es falta de capacidad de ellos para ponerse de acuerdo, pero también está allanando el camino para que ese voto en el exterior no sea exitoso. Aquí ni la oposición ni el gobierno deberían de ver esto como un punto de honor, ¿verdad? Quién gana o quién pierde, sino que tanto la oposición, todos los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral deberían de ver que una misión de observación y de verificación y de apoyo de la OEA en este momento tiene más resultados positivos que puede generar que resultados negativos. Yo sí creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene una papa caliente en este momento que debe de tratar de administrar bien estas elecciones, porque de lo contrario va a ser más el gasto que vamos a hacer en el voto en el exterior, pero además tiene una nueva modalidad de votación prácticamente en los municipios y en los diputados, sí, ¿verdad? Entonces tienen que preparar técnicamente a su personal para gestionar toda la elección, y además ya hay un contingente de personas que son cuidadores de urnas permanentes, deberían ya estar llamando a esa gente para capacitarla cómo van a hacer en este momento ya los conteos de los votos. ¿Por qué? Porque de lo contrario la gente va a ir a votar, no vamos a tener resultados rápidos y va a haber más desconfianza de la gente, que es lo que menos necesitamos. Que el Tribunal Supremo Electoral esté fraguando un fraude, ¿verdad? Lo que no queremos en este país es que hayan esas dudas. Yo creo que se debe manejar a la elección de la manera más transparente posible, y eso está en manos del Tribunal Supremo Electoral.